narrar brevemente, haciendo diferencia entre el pueblo de Dios y entre las demás naciones. Rápidamente, recuerden esto. Antes de que existiera un pueblo de Dios específicamente escogido de parte de Dios, existían 70 naciones que descendieron de los lomos de Noé y sus hijos. Pero dice la Escritura que llegó un momento donde Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y de ti haré una nación, y naciones saldrán de tus lomos. Y es ahí donde le da la promesa de que Dios elige un pueblo santo para él, un pueblo santificado para él. De en medio de las naciones, Dios elige un pueblo santificado para él. Dice: este pueblo será mi pueblo, y este pueblo será santificado. De tus lomos, Abraham, y de tu esposa Sara van a salir un pueblo, y ese pueblo será santificado de todas las naciones. Una nación santificada de todas las naciones, pero tu descendencia va a estar esclava en Egipto por 400 años. Y eso fue lo que pasó. Pasados los 400 años de esclavitud, Dios envía a Moisés a sacar de la esclavitud de Egipto. Y ustedes conocen la historia. Ahora saca de Egipto, es libertado con mano poderosa de Egipto, y luego es transportado a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí nosotros conocemos y sabemos, pero Dios le dice: ustedes son mi pueblo, pueblo apartado, pueblo santo, ustedes son míos, con ustedes, a ustedes les voy a dar un mandamiento, a ustedes les voy a dar una tierra, a ustedes les voy a dar una promesa, a ustedes. El resto de las naciones no me interesan, pero ustedes sí, porque ustedes son un pueblo apartado para mí. En otras palabras, un pueblo santo, y eso es lo que menciona. Ahora, en ese contexto brevemente narré la historia casi total. Ahora en Levítico, una vez que ya salió de Egipto, ahora tiene que ir a la tierra de Canaán. Dios hace una recomendación muy interesante a su pueblo. Vamos a leer nuevamente. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, solamente a los hijos de Israel, a ese pueblo santo y apartado. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí viene: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. No haréis a las costumbres que ustedes conocían cuando estaban esclavos en Egipto. Eso no van a hacer ustedes. En la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mira esto: allá lo que ustedes aprendieron en Egipto, eso no van a hacer. Ni tampoco lo que ustedes van a ver allá en la tierra de Canaán, a esos pueblos que en la tierra de Canaán habitan y viven, no van a ser ni como ellos, ni como ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes son un pueblo diferente, ustedes son un pueblo santo, diferente, ustedes me pertenecen a mí. Ni esas costumbres, ni es las costumbres de acá. Ok, ahora versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Observen un momento aquí, por favor. Dios anula las costumbres donde antes vivía el pueblo, como también anula las costumbres de las naciones a las cuales iban a conquistar la tierra de Canaán. Y en medio de esas dos costumbres de naciones de Egipto y de Canaán, Dios establece una nueva dirección, un nuevo camino para el pueblo, un nuevo propósito y una nueva voluntad para el pueblo. Lee el versículo 24 del mismo capítulo, por favor. En ninguna de estas cosas, dice Dios, continúa aconsejando a su pueblo, os amancillaréis. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Las naciones, incluido las naciones donde salieron y a las naciones a donde va a entrar. Esto es muy importante. En todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, a los que vivían ahí en la tierra de Canaán. Versículo 25. Y la tierra fue, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Contaminada. Ahora, la tierra fue contaminada. Sigue leyendo conmigo. Y yo visité su maldad sobre ella. Y dígalo fuerte ahí, ¿qué dice? Y la tierra
vomitó a sus moradores. Y la tierra vomitó sus moradores. ¿Sabes qué es eso? Los echó fuera, los sacó fuera. La tierra vomitó sus moradores. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué? Versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue ¿qué? Contaminada. Bueno, miren un momento acá antes de leer más adelante. Dice esto: ni las costumbres de Egipto, ni las costumbres de la tierra de Canaán, a donde los voy a ingresar. ¿Por qué? Porque estos de allá de la tierra de Canaán contaminaron la tierra, y por consecuencia de esa contaminación, por corrupción, por pecado absoluto, la tierra vomitó a sus moradores. En otras palabras, los expulsó, los sacó. La tierra ya no los quiere a ellos ahí. Pero ustedes no van a hacer ni lo uno ni lo otro. Ustedes van a tener mis preceptos, mis mandamientos y todo lo que yo les voy a ordenar que ustedes hagan. Versículo 28. No sea, si ustedes no hacen caso a mis mandamientos, no sea que la tierra, ¿qué? Os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Entendieron esto o les explico? ¿Entendieron o no? ¿Qué es lo que Dios le hace la advertencia a ese pueblo? Ahora mira esto: Egipto está allá, Canaán está allá y la nación está aquí en el desierto. No van a seguir las costumbres que ustedes vivieron, ni tampoco de esas naciones que están allá. Ustedes no. Yo les voy a dar a ustedes diferente manera y forma de vivir. Ustedes son un pueblo diferente, un pueblo apartado de entre todas las naciones. Ellos contaminaron las naciones, contaminaron la tierra. Tanto el uno como el otro contaminaron con todas sus iniquidades y con todas sus perversidades y con todo lo que ellos han hecho durante toda su existencia. Ahora, pero si ustedes no me hacen caso, ¿qué va a suceder? La tierra a la cual ustedes van a entrar, así como les vomitó a los anteriores que vivían allí, a ustedes también los va a vomitar. A ustedes también los va a vomitar como vomitó a las naciones que habitó antes de vosotros. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, ahora acuérdense, abominaciones. Cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Le quedó claro ahora sí? Muy bien. Ese es el texto con el cual nosotros empezamos para hablar. ¿Qué tiene que ver esto con la Semana Santa? La Semana Santa ha sido una de las costumbres paganas con más devotos en el mundo, tanto que el paganismo como el sincretismo religioso, mal llamado así cristiano, lo ha practicado también por mucho tiempo. Muchos cristianos hoy en día han llevado esta práctica al seno de la iglesia, aduciendo que la Semana Santa hay que predicar o enseñar las 7 palabras dichas por el Cristo de la gloria, que dijo en la cruz del Calvario y que tienen que ser expuestas en esa Semana Santa para que muchos entren en una etapa de conciencia, en una etapa de flagelación emocional o espiritual, o como quieran intentar hacerlo. Y esto se ha convertido en una tradición costumbrista que se ha llevado practicando por años. 7 palabras, las 7 palabras que Jesucristo dijo antes de morir, y eso dentro de la iglesia evangélica, eso prácticamente es una costumbre de muchos años y por siglos se ha venido practicando las 7 palabras. Porque supuestamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario solamente habló 7 palabras nada más, y que eso fueron las últimas 7 palabras que Él habló,
y que esas 7 palabras es la que se mencionan y lo que cambia la historia del mundo. Pero en realidad eso no es así, eso es un error, porque Jesucristo en la cruz del Calvario no habló 7 palabras, Cristo en la cruz del Calvario habló muchísimas palabras. Y para aquellos que quieran corroborar lo que estoy mencionando, ustedes pueden leer en el libro de Salmos, ahí está la oración que Cristo hizo en la cruz cuando estaba muriendo. El libro de Salmos, el capítulo 22, ustedes pueden leerlo en casa porque esto ya he enseñado en otras ocasiones. Ahí se encuentran todas las palabras que Cristo dijo antes de su muerte. Y no son solamente 7 palabras, sino muchísimas palabras que Cristo habló allí mientras estaba crucificado, en la oración que Él hace al Padre en la cruz del Calvario. Una oración de gemido, una oración de dolor, una oración de plegaria, una oración de un penitente, una oración bastante larga. No es solamente 7 palabras, es un error, es un engaño, una mentira. Lo que hoy se practica en cuanto al tema ese de las 7 palabras, no son 7 palabras. Ok, Salmos 22, usted léalo en casa. Hagamos la prueba, váyase a Salmos 22 brevemente. No lo tenía planeado leer, pero para que no quede duda. Mira lo que dice ahí Salmos 22. Este es un salmo davídico, pero es un salmo mesiánico. Y dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Eso a qué te suena? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló eso? El Cristo de la gloria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto habló Cristo Jesús en la cruz. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estas son las palabras que Cristo habló cuando estaba en la cruz del Calvario. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y continúa el Cristo de la gloria. Usted encuentra 31 versículos que narran la historia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ustedes pueden ir mirando. Eso es lo que Jesús dijo antes de morir. Así que no son solamente 7 palabras. Ok. La Semana Santa. ¿En realidad existe una Semana Santa? Ustedes pueden darse cuenta ahora cuál fue el propósito y el modelo en que Dios estableció para su pueblo. Los santificó, sacándolos de Egipto, los apartó y también los apartó de las costumbres de las naciones a las cuales ellos iban a poseer. Santo significa apartado, los apartó tanto de esta costumbre como de esta costumbre y dijo, no, ustedes son un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que ustedes, es el pueblo el santo. No la Semana Santa, sino es el pueblo santo a quien Dios apartó. Lee conmigo Levítico capítulo 20, versículo 22, por favor. Dejemos que la Biblia nos vaya dando más claro, nos vaya dejando con mayor claridad. Levítico capítulo 20, versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, dice Dios a su pueblo, y ponedlos por obra. Vuelve otra vez a remarcar, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo? Ustedes son llamados a ser ¿qué? Santos. Ustedes son llamados a ser santos. Ustedes son llamados a no ser ni igual que los, ¿de dónde los saqué? Ni tampoco ser igual a dónde los voy a ingresar. Ustedes son santos. La tierra vomitó a sus moradores. Y si ustedes se mezclan con ellos, la tierra vomitará también a vosotros, así como lo hizo con las otras naciones. Ustedes son santos, entiendan bien, guarden mis preceptos, guarden mis mandamientos. Ustedes no son iguales a los demás. Las costumbres de donde ustedes salieron, que es Egipto, ustedes no van a hacer aquí. No, ni tampoco las costumbres de las ciudades vecinas. No, ustedes son diferentes. Ustedes son santos. Ok, Levítico 19:1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, lean conmigo fuerte, ¿qué dice allí?
Ah, ¿qué dice? Leanlo fuerte. Ah, Levítico 19:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos una clara identidad de Dios. No solamente lo que nosotros podemos pensar que así fue. No, ahora las palabras de Dios es un fundamento. Y dice, ustedes van a ser mi pueblo santo. ¿Por qué razón? Porque yo soy santo. ¿Te suena familiar? Sed santos porque yo soy santo. Ni de allá, ustedes son un pueblo único, un pueblo escogido, un pueblo santificado. Eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura como principio para discutir este tema. Lee el versículo 26 del capítulo 20 de Levítico. Levítico 20:26. Hay muchísimos textos, pero quiero mostrarte antes de abordar el tema. Esto es a modo de introducción. Dice así. ¿Habéis pues de qué? De serme santos. Habéis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo. Y os he qué. Dígalo fuerte. Y os he qué. Apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que sean míos. Ese es el concepto de ser santo. Ese es el concepto de ser santo. Ustedes son santos, no un año santo, no una semana santa, no un día santo. No, Señor, ustedes son santos. Continuamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1:14. Brevemente, vete a Primera de Pedro para que te des cuenta de un detalle muy importante. Esto, bueno, pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Ok, veamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en el Nuevo Pacto? 1:14 de Primera de Pedro dice así. ¿Lo tienen? Dígame amén. Ok, vamos allí. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Recuerda lo que está diciendo la nación de Israel. ¿Qué le está pidiendo Dios que sean ellos? Obedientes. Ahora, como hijos obedientes, no os conforméis. Mira esto, no os conforméis. ¿A qué? Mira esto, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando vivías esclavo en el mundo, ahí en Egipto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muy bien. Ahora que ya tenemos el concepto de lo que es la santidad y el concepto en cuanto al pueblo de Israel, el primer pueblo a quien Dios santificó, oído, no estamos hablando de iglesia, y hemos tocado un poco de la iglesia también, porque el pueblo de Israel fue así la historia. Y ahora Primera de Pedro hace referencia no a la nación de Israel, sino está haciendo referencia a la iglesia del Señor, porque nosotros también somos santos, apartados. De en medio de las naciones hemos sido apartados. ¿Para qué? Para ser santos. ¿Y de dónde salimos nosotros? Dígalo, ¿de dónde salimos nosotros? Antes de ser hijos de Dios, ¿dónde estábamos nosotros? En Egipto, en el mundo. ¿Y qué es lo que primero que nos recomienda cuando somos rescatados del mundo? ¿Qué es lo primero que nos recomienda? No vayas a hacer lo que hacías antes allá en el mundo. No vayas a hacer eso. No lo vas a hacer. Ten mucho cuidado. Y ahí viene la otra, dice, y cuidado también vayas a hacer lo que hacen los que acá se llaman cristianos evangélicos. Tampoco vas a hacer eso, sino que ustedes van a hacer ¿qué? Lo que dice mi palabra es lo que ustedes van a hacer, no lo que dicen los apóstoles y profetas de turno. No, Señor. Bien. La práctica de este ritual, miremos ahora brevemente, la práctica de este ritual tradicionalmente guardado por mucho tiempo se da inicio el miércoles de ceniza. Algunos quizás hasta ni lo saben y otros sí lo saben. Recuerden carnaval, carne ofrecida a Baal, de hecho. Carnaval, se termina carnaval, luego viene ¿qué? Luego viene ¿qué? Miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza, ahora usted sabe muy bien qué es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza es lo que da inicio a la cuaresma. Da inicio a la cuaresma, los 40 días. ¿Sí? En este año, por ejemplo, en este año fue el miércoles 22 de febrero del 2023 de este año. Una de las recomendaciones es hacer, esa es la recomendación que se hace, que se hagan ayuno a las personas de 18 a 59 años, y así como abstinencia de carne, que no debe comer carne, esa es la costumbre, esa es la tradición, lo que se ha mencionado. Y el objetivo es hacer penitencia durante toda esa cuaresma, no comer carne y una cantidad de cosas. ¿Qué es el miércoles de ceniza? Empieza, como dije hace un momento, arranca la cuaresma, y luego de eso, pues ustedes conocen muy bien, y ya estamos nosotros, el Domingo de Ramos se celebra, estoy haciendo mención de lo que va a ocurrir, que ustedes deben saber más que yo inclusive, se celebra el 2 de abril, y ahí marca el inicio de la Semana Santa. O sea que, ¿cuándo empieza Semana Santa? Este domingo. Por esa razón estoy predicando ahora, para que no predicar justo ahí, van a estar predicando en Semana Santa. Yo predico hoy día jueves para que ustedes sepan, y los que ya estaban listos para empezar Semana Santa el día domingo, ahora piensen bien qué hacer. ¿Ok? Porque el domingo empieza la Semana Santa. ¿Ok? Entonces, y el 6 de abril de este año se cierra el ciclo de la preparación espiritual, porque ahí es el Jueves Santo, conocido como el Jueves Santo. Y el 7 de abril, supuestamente, que es el viernes, es la crucifixión de Jesús, y todo lo que el resto de personas, pues, lo celebra. El viernes es la crucifixión, y el sábado, pues el sábado es Sábado Santo, y el domingo de Pascua, que es de resurrección. ¿No es cierto que así es? Eso es lo que se conoce. Ahora, la Semana Santa muestra el fin de la cuaresma. Esa es la costumbre. El fin de la cuaresma termina con la Semana Santa. Y por esa razón que ahí es donde hacen las romerías, o el Vía Crucis que se llama, en donde se pelean, hasta se paga para cargar la cruz. ¿Sí? ¿Cómo? Las 7 palabras y todo eso, y la gente carga para cargar la cruz o para pagar la penitencia. Ustedes han visto en los videos ahí que a veces algunos van haciendo de Cristo, y los que van atrás le pegan demasiado fuerte, el Cristo se regresa y les golpea a ellos. ¿Se han visto ustedes, no es cierto? Pero bueno, todas esas cosas ocurren en Semana Santa. Es cosa curiosa, la tradición cada vez es más fehaciente, y lo peor del caso, que no solamente es en la iglesia católica, sino también en la iglesia evangélica, y eso es lo curioso, y por esa razón estoy compartiendo ahora. Pero veamos algo gracioso, que mientras estaba estudiando esto me encontré con esto y quiero compartir con ustedes. Los mitos y supersticiones más populares de la Semana Santa. Comenzamos por los más clásicos, como por ejemplo, si tú te subes a un árbol, corres el riesgo de convertirte en un mono. ¿Recuerdan ustedes eso? Eso era los más antiguos deben recordar que eso era así, quizás hasta ahora algunos lo mencionan todavía. No se puede utilizar clavos, no se puede martillar, porque Jesús fue crucificado de pies y manos con ellos. No utilizar elementos como puntilla, que hizo que parte del sufrimiento de Cristo en la cruz, eso es, cuando utilizas martillo con puntillas, eso está diciendo que el diablo venga a fastidiarte. ¿Han escuchado? Si no han escuchado, pues vayan aprendiendo, para que cuando a sus hijos en las escuelas les vayan enseñando eso, ustedes sepan qué responder. Tampoco, ¿qué pasa cuando se bañan en Semana Santa? ¿Ah? Se convierte en bagra, dice Jorge. No se debe bañarse en Semana Santa porque se convierte en pescado. Ok. ¿Qué pasa con un bebé que nace en Viernes Santo? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando los bebés que nacen el Viernes Santo pueden traer al anticristo? ¿Sabían eso? Eso lo mencionan. Son las mitos y supersticiones que se dicen en Semana Santa. No cortar un tallo de papaya la mañana del Viernes Santo, por lo menos sin antes de hablar antes con alguien, pues el tallo comenzaría a gotear sangre. Todas esas historias que han ocurrido. Ok, no hay que tener relaciones sexuales, ni sea esposos o no esposos, porque podían quedarse pegados para toda la vida.
sí o no que eso no me estoy inventando, es gracioso, encontré eso y después me puse a investigar y efectivamente en muchos lugares y países todavía continúan creyendo todo esto, ¿sí? Y si se corta el cabello ese día, crecerá el cabello el resto del año, así que es bueno cortarse en Semana Santa. El cabello crece más rápido, más bonito, pero si se corta a las 3 de la tarde, el Jueves Santo. Cosas como eso. Vestirse de negro, caminar despacio y no gritar por no faltar el respeto a Dios. En Semana Santa deben andar despacito, ¿sí? Sí. No andar haciendo sonar los pies y todo ese tipo de cosas, peor haciendo sonar el piso, ¿eh? Y si algún hijo levanta la mano a sus padres en un intento de agresión, se le puede caer el brazo o convertirse en una mula. ¿Sí? Eso sí lo he escuchado, ¿cierto? Se le seca la mano, ¿sí? Y si la mujer levanta la mano al esposo, no pasa nada. El Viernes Santo a las 3 de la tarde nadie tiene que salir de casa ni asomarse por la ventana porque estaría atentando contra la muerte de Cristo Jesús, cosas como esas. Para que se den cuenta, ¿por qué razón hago esto? Para que se den cuenta tantas cosas que se han inventado para darle forma a la Semana Santa. Luego miraremos por qué. No se debe casar porque el daño que se te puede devolver, o sea, irte de casa, no cortar nada porque se estaría cortando el cuerpo de Cristo. Si un hijo le saca la lengua a los padres, la lengua se le puede convertir en lengua de serpiente. Únicamente se puede escuchar música sacra y no se puede bailar, decir groserías, coser, planchar, ni tomar alcohol, eso no se debe. No se debe hacer eso. No vestirse de rojo porque sería identificarse con Satanás. Si Satanás se viste de rojo, no le miren a la hermana, por favor. Cuidado con barrer en Viernes Santo. Porque supuestamente al barrer en Viernes Santo estás barriendo la cara de Cristo. ¿Qué te parece? Yo sé que algunos dicen, sí, me acuerdo eso y allí. Azotarse para ayudar a Jesús, esa es la flagelación. Aunque es una tradición que sigue viva principalmente en las costas del Atlántico, las familias tenían costumbre de azotarse la espalda como una forma de mitigar el dolor que estaba sintiendo Jesús en la cruz. Esa es la autoflagelación, para bajar un poco lo que Cristo sufrió. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Si las plantas usadas el domingo de Ramos se queman con fe durante una tempestad, es posible calmarla. No se puede consumir carne roja, los cristianos tienen que sacrificarse con el ayuno y la abstinencia de carne roja. No comer carne, solamente comer pescado salado. No se puede participar en juegos de azar. Si usted juega el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, va a perder todo lo que ganó y se va a arruinar una vez termine la semana. Según la creencia popular, se basa en la historia de Judas Iscariote. La mata de hierbabuena florece a la medianoche de Viernes Santo y coge su flor, trae buena suerte. El problema es que el diablo se prepara para llevársela antes de que cualquier persona lo encuentre. Cosas como esas. Y puedo seguir leyendo una cantidad. Las creencias mencionadas forman parte de una larga lista relacionada con la Semana Santa, que en el pasado no muy lejano llegaba a provocar temores en la gente. Sí, señor. No acatar estas creencias significaba no respetar a Jesús por no haber guardado duelo por su muerte. Y así sucesivamente. Si quien no cumplía con eso, quien no respetaba eso, estaba atentando contra Jesucristo en la Semana Santa. Pero ¿se han dado cuenta ustedes ahora en la Semana Santa qué es lo que sucede? ¿Hacen todo esto? No. ¿Qué hacen en Semana Santa? No hay que beber, beben. La choza no se abre en Semana Santa, no, en Semana Santa venden más porque es Semana Santa, es impresionante. Escuchen, la Semana Santa solamente es un culto al paganismo y te lo voy a demostrar. La historia de la Semana Santa. Muy bien, aquí vamos, la historia de la Semana Santa para que podamos entender, para que podamos poner en contexto verdaderamente. Porque hay un detalle, la Semana Santa es celebrada por millones de personas de distintas denominaciones, cristianas, no cristianas. El tiempo de la Cuaresma es una celebración que caracteriza a la Iglesia Católica, ella la que le representa con un tiempo de liturgia, de conversión, que marca el inicio, como mencioné, acerca de la fiesta de la Pascua y todo eso. Tienen que ayunar, tienen que abstenerse de alimentos y
y una cantidad de cosas. Dentro de la iglesia evangélica la misma situación es. Ahora, no hacen lo que hace la iglesia católica, pero ellos también están esperando Semana Santa, y en Semana Santa las 7 palabras, porque tiene que ver, porque la Semana Santa es Semana Santa. Y miramos nosotros que no hay Semana Santa ni Día Santo, sino que existe un pueblo santo. Amén. Muy bien. Están asustados porque se han bañado algunos en esta semana, ¿eh? Bueno, miren esto. ¿Cuál es la verdad de la Semana Santa? La historia de la Semana Santa. Su origen no es cristiano, su origen es pagano. Su verdadera historia es la adoración a un ídolo, y lo hacen para adorar a un ídolo llamado, a un demonio, para decirlo con mayor entereza, llamado Tamuz, hijo de la diosa madre en la cultura babilónica. Y de hecho el Dios eterno lo hace mención a este Dios de una forma muy particular. Vayan conmigo al libro de Ezequiel y vamos a mirar nosotros cómo es que ocurrió el ingreso de la Semana Santa dentro del pueblo de Dios. Vamos allí. Esta costumbre de la Pascua también se le conoce como el culto al amanecer, y la opinión común es que este servicio en honor a Cristo es debido a que Él resucitó en la mañana del domingo de Pascua, que dice la Escritura, al salir el sol. Pero no es en realidad por Jesucristo, sino por otro personaje que vamos a leer ahora. Ezequiel 8:6, por favor. Me dijo entonces, aquí está el profeta Ezequiel, que el Padre Eterno le dice a Ezequiel para que Ezequiel se entere de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes, qué cosa? ¿Se recuerdan ustedes en los textos que leímos hace un momento, que decía que no vayan a practicar las costumbres que hacían los de Egipto y las costumbres que hacían los habitantes de la tierra de Canaán, porque eso era ¿qué? Abominación? Pero algo pasó en el pueblo de Dios, de Israel, algo sucedió. Ese pueblo, en vez de hacer caso a lo que Dios dijo, que sean santos, ellos ¿qué hicieron? Se mezclaron con ellos. Se contaminaron, ellos contaminaron lo santo con lo profano. El pueblo santo de Dios con un pueblo profano, ellos contaminaron, mezclaron lo santo con lo profano, y sucedió esto. ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel, hablando del pueblo de Dios, hace aquí para alejarme de mi santuario? Dice Dios a Ezequiel, ¿no te das cuenta que mi pueblo, al cual yo dije que sea santo, lo santifiqué, que no haga ni lo que hace Egipto, que no haga ni lo que hace las otras naciones, pero sin embargo ellos se contaminaron y ellos practican las abominaciones? Ahora miremos cuál es la abominación. Dice versículo 7. Santuario, donde está santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Observa un momento, obsérvame para explicarte esto. En la casa de Dios, en el templo de Dios, Dios le dice, mira, este pueblo mío, al cual les recomendé que no vayan a contaminarse, que ni hagan lo que hicieron ellos, ni tampoco los otros, porque estos hagan mis mandamientos, pero ellos han hecho estas grandes abominaciones, y eso no es nada comparado con lo que ellos hacen, porque por fuera se ve la abominación, pero hay grandes abominaciones. Mira, entra ya. Mira en la pared, hay un agujero, cava ese agujero. Dice que el profeta se acerca y mira por el ojo de ese agujero al otro lado y observa algo borroso, dice cava, y él empieza a cavar ese lugar. Y luego que observa adentro y observa algo impresionante. Dice Dios, estos de aquí dicen que me aman y dicen que me honran, pero en realidad a escondidas hacen cosas
que ni siquiera las naciones paganas hacen. Mira, lo que ellos hacen es terriblemente, y dice que el profeta observa y encuentra lleno de ídolos en secreto. Ellos tenían ídolos en secreto, el pueblo santo, el pueblo apartado de Dios. Versículo 11, sigue leyendo, dice: y delante de ellos, de estas reptiles y bestias abominables y los ídolos que se encontraban pintados en la pared, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Date cuenta, eran ancianos de la casa de Israel, autoridad eclesiástica de Israel. Y a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imagen? Porque dicen ellos, oído, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, ¿qué dice? Verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, eso no es todo, dice el Señor. Eso nada es comparado con lo que vas a ver ahora. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando. ¿A quién? A Tamuz, del personaje que te hablé. Endechando significa llorando, como quien llorando un luto. Eso sí, endechando, llorando al luto por Tamuz. Estaban allí. ¿Dónde? Dentro de la casa de Jehová. Estaban en la casa del eterno Dios adentro, pero por fuera ellos aparentaban como que si ellos no hacían eso, pero a escondidas ellos practicaban las abominaciones más terribles que Dios pudo rechazar y aborrecer. Bien, luego el versículo 15, luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué? Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y supuestamente ellos eran siervos de Jehová, eran siervos de Dios, el pueblo santo, el pueblo apartado. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Haciendo lo mismo que las otras naciones hacían, pero ellos lo hacían ¿qué? A escondidas, no lo hacían a libre. En otras palabras, nosotros no cargamos el Vía Cruz y no nos vamos con la cruz. Nosotros eso no hacemos, pero nosotros sí hacemos las 7 palabras de la misma manera. Lo visten, lo pintan de otra forma. Cambian el nombre, cambian la liturgia, cambian la manera, cambian la forma, pero sin embargo sigue practicando lo mismo. El eterno Dios, eso es lo que está diciendo, Tamuz, ok. Ahora, versículo 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Oído, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. No se dan cuenta que lo que están haciendo es verdaderamente una rebeldía en contra mía, dice el Señor. Para ellos es algo como que no tiene valor, pero para mí esto es una abominación. Luego dice: después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, ¿y qué? Y no los oiré. Aquí tenemos nosotros a 3 tipos de personas. Los ancianos de la casa de Israel, que ellos tienen sus propios dioses a escondidas, que estaban no delante de todo el pueblo, sino a escondidas. Ellos estaban adorando a sus propios dioses, imágenes que ellos habían guardado dentro de esa habitación, dentro de esa cámara secreta. Por otro lado tenemos a un grupo de mujeres que están endechando y adorando a Tamuz,
Por otro lado tenemos a un poco de jóvenes que están en su reunión de jóvenes adorando ¿a quién? Al sol, en la casa de Jehová. Y Dios dice, y ellos dicen que no, que Dios no va a ver eso, que Él no sabe nada. Ellos están mezclando lo santo con lo profano y así de esa manera piensan que están bien, piensan que están tranquilos. Pero yo les he llamado a ellos para que sean un pueblo santo, pero ellos se han corrompido. Yo les dije que no tomen las costumbres de ese pueblo de donde les saqué, ni tampoco de las naciones a donde van a llegar, pero ellos fueron lo primero que hicieron. No mantuvieron su santidad. Ok, ¿quién es Tamuz? ¿Quién es Tamuz? Porque Tamuz es a quien celebran en Semana Santa. No es Cristo, no es Cristo, es Tamuz. Mira esto, Tamuz es el hijo del dios babilónico, el hijo del sol y la luna, de acuerdo a la mitología. El hijo de Nimrod y Semiramis. El dios babilónico redentor, oído, que muere a los 33 años de edad y su madre la reina le devuelve a la vida al acostarse sobre su cadáver y teniendo relaciones con ese cuerpo muerto, le dio la vida mediante el acto que da la vida, o mejor dicho, sirve para la procreación. Eso es lo que cuenta la historia. Ese dios Tamuz. La resurrección de Tamuz, oído, ocurre en el domingo de resurrección de Tamuz, en medio de la primavera. Pero 40 días antes de este evento inicia el luto por la muerte de Tamuz. Endechar, el luto significa endechar, llorar por la muerte de Tamuz, lo que estaban haciendo estas mujeres. Los sacerdotes babilónicos vestidos de negro en señal de luto preparan, escucha esto, ceniza para marcar a sus fieles en la frente con la señal de Tamuz, una T en la frente. Ustedes ven miércoles de ceniza. ¿Qué le colocan en la frente? Pero muchas de las veces los que han recibido, los que se han ido a mirar, generalmente esa cruz más parece una T que una cruz. Pero la costumbre que siempre ha sido, esto es antes de Cristo, esto es mucho antes de Cristo. Recuerda Babilonia. Babilonia es la primera nación en rebelarse contra Dios, es la que se conoce como la Torre de Babel. Babilonia. Y eso, así es como ellos empiezan, los sacerdotes babilónicos, a hacer eso. Y ahora se confunde con la cruz, pero en realidad es la letra inicial del nombre de su Dios. Tamuz fue muerto, escucha esto, Tamuz fue muerto y su cuerpo cortado en pedazos, enviados a distintos lugares, por lo que para poder resucitarlo, su madre manda recoger las partes de su cuerpo y los manda a cocer, a cocinar, pero una parte vital para la procreación no era encontrada. Ya pueden imaginarse qué es. Esta había sido lanzado al río Éufrates, en donde después de sacar a los peces con grandes redes, pudieron encontrar el miembro viril de Tamuz dentro del vientre de un pez. Esa es la historia. Ahí se encontró. Al encontrar el órgano viril de su Dios en un pez, esa se convirtió en la razón por la cual los babilónicos en Cuaresma, los 40 días de luto por su Dios, comen carne de pescado. Bueno, si queríais saber el motivo de no comer otro tipo de carne, sino solo pescado, ya tienes la respuesta. ¿Por qué? Por eso es que se come solamente pescado en Semana Santa y carne no. Bueno, ahora ya casi todo el mundo come carne. ¿No es cierto que sí? Pero déjame decirte algo, he conocido cristianos evangélicos que ellos Semana Santa, ellos guardan eso y no comen. Espero que no esté aquí alguno. Ok. Y bueno, como podemos ver, es de suma importancia el poder conocer el origen de cada fecha, fiesta, evento importante. También podemos hablar acerca del origen de los huevos y el conejo de Pascua. ¿Han escuchado eso? Claro que sí. Tiene una historia fruto de la idolatría, la adoración a los falsos dioses. En específico, la mitología enseña que la diosa del cielo, llamada Ishtar, Astarter, Inanna
o también la diosa madre, o conocido como la Virgen María. Hoy por hoy esta diosa cayó del cielo en un huevo gigante del cual emergió y que ésta se convirtió en un pájaro, convirtió un pájaro en un conejo que ponía huevos. Por eso viene el conejo de Pascua o el huevo de Pascua que se celebra en diferentes lugares. Es cosa curiosa. Y en el pueblo cristiano, hablando, recuerda que el pueblo cristiano, el cristianismo hablando, también los católicos se hacen llamar cristianos y también los seguidores de Cristo también se hacen llamar cristianos, y lamentablemente existe una confusión grande por falta de conocimiento. Semana Santa es origen cristiano o origen pagano. ¿Te das cuenta? Es pagano. Cristo nació y nació Cristo, celebraron el nacimiento de Tamuz. Cuando Cristo muere, celebran en la muerte de Tamuz. Cuando Tamuz resucita, supuestamente resucita como el dios Sol, resucita, por eso es que el solsticio de verano es que muere el sol 3 días y a los 3 días vuelve a la vida nuevamente, y dice que el dios Sol está muriendo y resucitando. 25 de diciembre, él resucita. ¿Te das cuenta? Él nace y luego resucita. Eso ya le expliqué también. Ahora, y la Iglesia Católica, recuerda que la Iglesia Católica, ella mezcló el cristianismo, todo lo que es los eventos del cristianismo, mezcló con el paganismo, para así de esa manera seguir celebrando y que nadie se ofenda, ni siquiera los paganos, ni tampoco el cristiano. Así que mezclaron, y ahí tenemos ahora haciendo la Semana Santa, que supuestamente este Tamuz muere y luego él resucita, el domingo por la mañana él resucita. Mira, lee conmigo lo que dice el libro de Marcos para que te des cuenta, el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 1, Marcos 16, 1. Marcos 16:1, mira esto. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias para ir a ungirle. Versículo 2, presta atención aquí. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. ¿Qué dice? Ya ha salido el sol. Entonces, aquí es donde ellos dicen cuando el sol resucitó. Cuando el dios Sol, Tamuz, resucitó. Y esa es la resurrección. ¿Te das cuenta que cómo el paganismo cuadra tan exactamente para engañar al cristianismo? Semana Santa. Entonces, al conocer el verdadero origen histórico de estas celebraciones, podemos hablar muchísimo, pero no es la intención. La intención es guiar a la iglesia mediante la Escritura, y es lo que quiero hacer ahora. Solamente pongo en contexto eso para que se den cuenta la perversidad en la cual hoy muchas iglesias evangélicas y pastores evangélicos lamentablemente se dejan llevar de ese paganismo y han arrastrado a la congregación. ¿Y qué es lo que Dios dijo a su pueblo? Ustedes no van a traer costumbres ni de Egipto, ni tampoco costumbres de Canaán. Ustedes no. Ok. Entonces, Jesucristo celebró la Pascua, no Semana Santa. Por lo tanto, Cristo Jesús no mandó a celebrar Semana Santa, ni tampoco celebrar la Cuaresma. Nada de eso está en la Escritura, no. Entonces la pregunta que surge en este momento, después de mirar todo eso, ¿es la Semana Santa para los creyentes? ¿Es la Semana Santa para la iglesia de Cristo? ¿Existe una Semana Santa o existe Cuaresma de 40 días de santificación? ¿Existe quizás un año santo? ¿Existe quizás eso? ¿Existe para la iglesia del Señor? No. ¿Cuál es el mandamiento entonces para la iglesia del Señor? Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, no existe tal cosa. Ahora, a modo de pregunta para todos vosotros, ¿es la Semana Santa una observancia religiosa apropiada para el creyente? ¿Por qué? Porque es de origen del paganismo. Eso viene de allá de Egipto, eso es de otras naciones. Nosotros somos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo santificado. ¿Se basa la celebración de la Semana Santa en un ritual de la palabra de Dios?
No encontramos. Entonces, ¿qué dice la Biblia con relación a la fiesta de la Semana Santa? ¿Algo dice al respecto? No, de Semana Santa no, pero sí de ti y de mí. Eso sí. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes observen lo que la Biblia dice al respecto, no de la Semana Santa, sino de un pueblo santo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. En primer lugar, nosotros podemos observar que la Semana Santa hoy por hoy ya no es un tiempo de recogimiento, ya ni siquiera respetan, ni siquiera honran verdaderamente a Dios, sino que han tomado como punto de comercio o como punto de diversión o como punto de las peores cosas que puedan existir. Existen vacaciones en Semana Santa, días libres se obliga a dar de vacaciones en Semana Santa. Pero ¿para qué toman esas vacaciones? ¿Para adorar a Dios en realidad? No es así. No es así, es falso. Muy bien. Para la iglesia del Señor, para nosotros, la Biblia dice lo siguiente, 5:17 de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Oído, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mírame un momento, déjame ponerte en contexto. Mira esto, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo es el antes y el después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, participa de una nueva creación. Y para que tengan bien claro, la misma Biblia dice, las cosas viejas pasaron, toda la tradición, todas las costumbres, todo lo que el mundo practica. Oye, yo siempre menciono esto. La iglesia del Señor debe pensar en eso. Si la iglesia del Señor participa de una cierta liturgia o de cierta ceremonia o de cierto evento, antes de participar de ese cierto evento, debe regresar a mirar a ver si el mundo practica. Y si el mundo lo practica, ¿qué sucede? Si el mundo lo practica, ¿por qué tiene que la iglesia cristiana, los creyentes, también practicarlo? Nosotros no practicamos la Semana Santa, pero sí nosotros en Semana Santa damos las 7 palabras. ¿Eso es practicar o no es practicar? Es lo mismo. ¿Por qué no pueden dar esas 7 palabras? Ya te menciono que tampoco son 7 palabras. ¿Por qué no pueden enseñar todo el capítulo del libro de Salmos, el capítulo 22? Pero ¿por qué tiene que hacerse? Es igual como todas las tradiciones del mundo. En la iglesia, Navidad. En la iglesia, el nacimiento de Cristo. En la iglesia, un pesebre. En la iglesia, lo que el mundo celebra, en la iglesia también. Día de la Madre celebra el mundo. ¿Por qué la iglesia también? ¿Algo hay en común? No hagáis lo que hace el mundo, no lo hagas. Le hago una pregunta. ¿Es malo celebrar el Día de la Madre? A ver. Yo le hago una pregunta. ¿Es malo celebrar el Día de la Madre? Por supuesto que sí, porque no hay un día. Oye, es como decir Semana Santa, solo esa semana me voy a santificar. ¿Y el resto? Cuando yo digo esta Semana Santa voy a guardarme, estoy diciendo de manera indirecta de que el resto de las semanas voy a pecar hasta no más poder. Día de la Madre, celebra el Día de la Madre. ¿Es malo celebrar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para amar y honrar a la madre o al padre no existe un día. Hay un mandamiento de parte de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre una vez al año. Así dice, todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestros padres, aún nuestros padres ya han muerto, yo tengo que seguir honrando. ¿De qué manera? Haciéndole quedar bien, para que mañana los vecinos y la gente observe y dice, ese es el hijo del señor Julano, un excelente padre,
un excelente hijo, digno de ese padre. El padre debe estar orgulloso, aún todavía estando muerto, debe estar orgulloso de ese hijo. Es honrar. ¿Te das cuenta? Es la más grande de las hipocresías. Ahora, el mundo lo celebra. Cosa curiosa, la iglesia también. ¿Por qué? Dios dice, sed santos porque yo soy santo. No van a practicar lo mismo que hacen ellos. Lo que el mundo hace, no lo practique, porque quien practica lo que el mundo practica es porque es del mundo. ¿O no dice así? ¿Y eso qué es para nuestro Señor? Correcto, abominación. Eso es abominación. Dios dice, eso es abominable lo que hacen. ¿Y lo hacen dónde? En la casa de Jehová. Acércate y observa en el agujerito allí, observa hacia adentro, haz un roto allí en el agujero y vas a observar cosas peores, abominables que practican dentro del templo, dentro de la iglesia del Señor. Yo ya no soy católico, anteriormente era católico, pero ahora no, y sigo siendo igual. En la iglesia evangélica se practica lo mismo. El mundo está dentro de la iglesia. Las tradiciones del paganismo están dentro de la congregación. Le cambiamos de nombre solamente. ¿Te das cuenta? Eso no está bien. Si alguno está en Cristo, por si acaso, si alguno ha nacido de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dejaste atrás, he aquí todo es hecho nuevo. Una nueva forma de vida. Segunda de Corintios capítulo 6, ve ahí mismo más adelante, versículo 14. Mira lo que dice, ya no estamos hablando del pueblo de Israel, ahora estamos hablando de la iglesia, ahora estamos hablando de la esposa de Cristo, del cuerpo de Cristo estamos hablando. Mira lo que dice la Escritura, dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Recuerda lo que la nación de Israel estaba haciendo, los ídolos dentro de la casa de Dios. Y luego dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, dígalo fuerte, salid de ellos, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A esto, ¿cómo le llamamos? Santidad. No es una Semana Santa. Y muchos están preparándose para el domingo, porque el domingo de Ramos empieza todo, porque de ahí para adelante empieza la Semana Santa. Y muchas iglesias cristianas están preparando las 7 palabras, preparando todo eso. Y algunos inclusive hasta, mira esto, yo he estado en una iglesia, me voy a predicar en iglesia donde justamente en Semana Santa me han invitado a predicar, pero yo he predicado la palabra y luego a la salida está la fanesca. Acá en Ecuador la fanesca, no sé en otros países cómo es la costumbre, pero acá en Ecuador, no sé si esto es en todos los países, la fanesca. Una sopa con 12 granos. Cada grano representa a cada discípulo. Uno de ellos, creo que es el jengibre, a Judas. ¿Te das cuenta? Y la fanesca es tradicional. No, es que en Semana Santa hay que comer la fanesca. Es que en el Día de los Difuntos hay que tomar la colada morada. Y la colada morada, Día de los Difuntos, es del paganismo, pero dentro de la iglesia cristiana también se celebra. Y hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que esperan el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, ahí se van también a ver a sus muertos. Y son creyentes, y son nacidos de nuevo, y dice mi alma volará. Es cosa espantosa hoy por hoy. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dijo un hermano, pastor, mire, yo al culto no pude venir porque me tuve que ir a visitar a mi mamita. Digo, bueno, eso está muy bien. Diga, ¿y a dónde usted fuiste? Dice, no me pude ir allá, pero me fui a la Cruz Mayor.
¿Cómo es eso? Es que mi mamita ya tiene 15 años de haber muerta, pero como no alcancé a ir allá hasta Loja porque está muy lejos, me fui a la Cruz Mayor. Piensa, creyentes que dicen que conocen la palabra son cristianos y aún todavía siguen pensando y creyendo en tamaña tontería. Pastor, no diga eso. Es que mi mamita, es que tengo que ir a verla. Hipócrita, cuando estaba viva ni siquiera ibas a ver y ahora ya de muerta quieres ir a ver. Es que mi papito está allá. Cuando estaba vivo ni siquiera comprabas un par de zapatos. Y ya de muerto no se sirve de nadie. Ellas están llorando, un poco de hijos sinvergüenzas llorando allá en el cementerio el 2 de noviembre. Y voy a tomar colada morada con un muñeco de pan. ¿Por qué no tomas colada morada en otra fecha? ¿Por qué no tomas colada morada en carnaval? No, es que en carnaval no, porque no es el día. La fanesca justo en Semana Santa, ¿te das cuenta? Y eso dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hay iglesias que hacen fanesca para vender en la iglesia, justo en Semana Santa. Colada morada para vender en la iglesia, justo en el Día de los Difuntos. Pastor, usted está exagerando. No estoy exagerando, esa es la realidad. ¿Y qué dice el Señor? ¿Acaso hay comunión entre Cristo y Belial? ¿Acaso hay comunión entre el paganismo y el cristianismo? No, Señor, tenemos que marcar diferencia. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Para mí ya pasó el día de los difuntos. A mí me preguntan, pastor, ¿y cuando su papá muera o su mamá muera, usted no va a ir a regresar? No, yo voy una vez, le dejé allí y nunca más volveré. Pero eso no está bien, pastor. ¿Para qué voy a regresar si hay un montón de gusanos? Ahora es cuando tengo que ir a visitar a mi padre. Ahora es cuando tengo que ser condescendiente con él. Ahora es cuando tengo que estar pendiente de mi madre. Ahora. Para cuando ya mi madre o mi padre haya muerto, entonces una vez que llega allá, ese es el último lugar. Sé que su alma está en el paraíso, el espíritu de mi padre está en el reino de los cielos. Y regresó a Dios porque Dios le dio. Y ahora ese cuerpo se va a podrir ahí y mañana Dios le dará uno nuevo. ¿Yo qué voy a hacer allí? Pero es que, pastor, eso no está bien, usted es un mal hijo. La Biblia dice que deje que los muertos entierren a sus muertos. Es que tengo que cambiarle, sacarle el huequito y ponerle en otro porque está inundándose. Ahora quieren hacerse las víctimas, ahora quieren hacerse los que sufren, ahora. Oye, aprende a amar a tu padre y a tu madre ahora, estando en vida. ¿No les gustó, cierto? Pastor, pero ¿y qué tiene que ver Semana Santa con eso? Lo mismo. En Semana Santa andan calladitos, porque si piso muy fuerte, estoy pisando la cara de Cristo. Es que tengo que cargar la cruz, es que yo tengo las 7 palabras. Ay, Dios mío, las 7 palabras a predicar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ay, Dios. Ese momento. ¿Y qué dice la Escritura al respecto de Cristo Jesús? ¿Sabes en qué momento nosotros recordamos la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y la gloria de Cristo? ¿Sabes en qué momento? Cuando celebramos la Santa Cena. ¿Te das cuenta? Ese es el momento. Y no porque sea Semana Santa, sino porque Cristo dijo, cada vez que usted haga esta celebración, usted se acordará, traiga memoria mi muerte, traiga memoria lo que sucedió. No Semana Santa. La Semana Santa es para el paganismo. Ya saben qué es lo que celebra. Ok, Santiago capítulo 3, verso 11. Pastor, yo creo que usted está equivocado, está exagerando. Por eso me cae mal usted, pastor, porque exagera demasiado. Sé que les caigo mal a más de uno. Pero la verdad os hará libres, hermano. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del paganismo, libre de la esclavitud del paganismo, del sincretismo religioso. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Una pregunta, ¿eso ocurre? No.
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No podemos ser paganos y cristianos a la vez. O eres pagano o eres cristiano. No es que yo soy único. Yo soy único. Tengo la habilidad de ser pagano y ser cristiano. Yo sé que es duro. Yo sé que es doloroso, pero es la verdad, hermano. Bueno, ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo en este momento a través de la palabra? Ok, nos está santificando. Porque la palabra es como espada de doble filo que empieza a cortar y separar lo santo de lo profano. Y es lo que está haciendo ahora. Para muchos de nosotros. Pastor, pero yo no pensaba de esa manera. No necesitas pensar, sino solamente necesitas entender lo que Dios dice. Recuerda lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ustedes ni siquiera allá, ni siquiera acá. Ustedes son míos, son santos. Ustedes van a hacer mis mandamientos. Pero sin embargo ellos, como quien dice, en voz baja empezaron ellos a desordenarse a escondidas. Se ocultan detrás de un templo grande y sagrado como era la casa de Jehová, pero sin embargo ellos hacían cosas indecentes. ¿Practicaban qué cosa? Las abominaciones que practicaban las naciones paganas dentro del templo. Adoraban a Tamuz, adoraban al sol, tenían sus ídolos y decían: a Dios adoramos. Iglesia evangélica, y con el nombre que le coloquen. Iglesia evangélica, la senda antigua. Iglesia evangélica, los nombres que le puedan poner. Santidad a Jehová, pero ¿en verdad hay santidad a Jehová? No, ahí practican todo lo que el mundo practica. ¿De qué santidad estamos hablando? Recuerda que la santidad es que seamos nosotros diferentes aquí al mundo. Y Cristo lo dijo: ustedes están en el mundo, pero ustedes no practican lo que el mundo practica. Porque ustedes no son del mundo. Yo más bien a ustedes los saqué del mundo. Por lo tanto, ustedes no pueden practicar lo que el mundo practica. Y si el mundo practica la Semana Santa y el sacerdote predica las 7 palabras, ¿qué hace un predicador haciendo lo mismo? Pregunto. Oiga, es solamente por sentido común. Tiene razón. ¿Cómo es posible que pueda en la iglesia evangélica existir 7 palabras justamente en Semana Santa, cuando los católicos están haciendo lo mismo? El paganismo absoluto, idólatra, hace lo mismo. Pastor, ¿y qué hago en Semana Santa? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que has hecho todos los días. ¿Qué he hecho? Si has adorado al Señor todos los días, es una oportunidad para glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Todos los días es la oportunidad que yo tengo. Miren, ustedes están aquí en este momento, ¿qué están haciendo? Adorando, glorificando al Señor, dejando de estar en casa viendo Netflix, viendo qué sé yo, pero están acá adorando y glorificando al Señor. Nuestros hermanos en la iglesia virtual, ¿qué están haciendo? En vez de estar mirando películas o novelas o series, ellos están sentados escuchando la palabra del Señor. Es un acto de adoración. Todos los días para nosotros es santo. No existe un solo día. ¿Por qué? Porque los días no son santos. Es la iglesia santificada. Es el cuerpo de Cristo apartado, santificado. Tú y yo somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo redimido. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos instrucciones dadas por Dios o por Cristo Jesús o por los apóstoles para que guardemos una Semana Santa. Pero sí encontramos instrucciones claras para que tengamos una vida santa, eso sí. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué razón? La Biblia lo advierte. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Lo que hoy por hoy, que no comas esto, que no comas aquello, que si comes camarón estás mal, y que si no, que el alimento, que esto, que una cantidad de cosas. Es impresionante. Luego el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es lo que sucede ahora. Pero pastor, entonces hay que comer nomás. Pues si dice aquí, comamos la fanesca, pues pastor. Pero también la Biblia dice que todo lo que es sacrificado a los ídolos, nosotros no tenemos que comer eso. Pero no es sacrificado a los ídolos porque dice en mi casa, sí, pero lo haces por celebración de la Semana Santa. Pastor, yo le iba a invitar a la fanesca, ya no le invito. Bueno, mejor. Pastor, ¿puedo hacer colada morada en Semana Santa? Hazlo. Dijo una vez una hermana, dijo, pero es que no es lo mismo, no se siente el mismo sabor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es posible que en 2 de noviembre sea más sabroso y en otra semana no sea sabroso? Ok. ¿Qué significa una vida santa? El tiempo se nos acabó. Efesios capítulo 4, versículo 17. Estoy obviando una cantidad de textos y obviando una cantidad de información, pero yo creo que ustedes entendieron bien. Cristo Jesús dice a sus discípulos, dice, ustedes deben guardarse del mundo, porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Ustedes deben mantener una forma de vida distinta y diferente. Ustedes ya han sido limpiados por la palabra que yo les he hablado. Romanos capítulo 12, versículo 2 también, no busquen eso, pero eso dice ahí, no os conforméis a las costumbres de este mundo. ¿Cuál costumbre? Esta tradición. No os conforméis, no te pongas de acuerdo, no camines en la misma corriente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas entender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para con todos vosotros. Hermano, en la Biblia encontramos información, cualquier cantidad, a la conducta del creyente frente al paganismo. Esto no ha cambiado. Anteriormente Dios dijo a su pueblo Israel, ni con los de Egipto, ni con las naciones paganas que están allá en Canaán. No, yo voy a limpiar, la tierra va a vomitar a esos moradores y ustedes van a entrar. Pero si ustedes hacen lo mismo que ellos hacen, la tierra los va a vomitar a ustedes también. Eso pasó y ocurrió. ¿Y qué pasó? La tierra los vomitó. La tierra los vomitó y por esa razón que se esparcieron por todas las naciones. La nación de Israel está esparcida por todas las naciones. Ahora a la iglesia del Señor. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia del Señor? Cristo Jesús vino a redimir a un pueblo santo para Él. Dice la palabra que Cristo Jesús compró a la iglesia a precio de sangre, compró para redimirla un pueblo para Él. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó su vida por ella, para santificarla, para amarla, para santificarla. No dice que murió y dio su sangre para que celebren la Semana Santa. Para santificarla, para amarla, para cuidarla, para tenerla una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Tú y yo, la iglesia del Señor, gloria a Dios por eso. Pastor, ¿está enojado usted? No. Estoy cansado de repetir lo mismo. Cansado de decir y gritar a los 4 vientos las verdades escritas en la palabra que está allí, que nosotros debemos ser cautos, prudentes y sensatos, muy sensatos al respecto de qué, de no mezclar lo santo con lo profano. Pero qué tan fácil es el ser humano, qué tan fácil es ser cristiano, qué tan fáciles son los líderes ahora para mezclar lo santo con lo profano. Tan fácil traer el paganismo y colocar dentro del cristianismo y mezclar con el cristianismo. A eso se le conoce como sincretismo. Y poco a poco van saliendo del closet. Y luego dice, somos cristianos liberales. Luego traen una mujer, le ponen de pastora.
Luego traen una profeta y le ponen allí, luego traen profetizas y luego se arma. Y mañana van a ser homosexuales, travestis en los púlpitos predicando como ya los hay. ¿Por qué? Por la debilidad de los púlpitos, por el miedo a perder feligreses, por el miedo a perder ovejas. No, lo que pasa es que, pastor, hay que complacer al pueblo. El pueblo tiene la razón. No, señor, no tiene el pueblo la razón. El pastor tiene la razón, tampoco tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? La bendita palabra de Dios. La bendita escritura. Efesios capítulo 4, versículo 17. Mira con claridad, palabra de Dios, la escritura para la iglesia, para ti y para mí. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mira esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? Me encanta esta parte. ¿No habéis aprendido así del pastor? ¿No habéis así aprendido del profeta, del apóstol? No, Señor, tú no has aprendido así de Cristo, porque Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y sabes que cuando Jesucristo llegó, el mundo religioso, que estaba mezclado lo santo con lo profano, el judaísmo estaba mezclado con el herodianismo, estaba mezclado con el romanismo, era un sincretismo religioso impresionante. Y cuando Cristo llega, encuentra, y Él dice, mi casa se ha corrompido, se ha hecho cueva de ratas, rateros y ratones. Y el Cristo de la gloria, ¿a dónde hizo su ministerio? ¿En el templo? No, Señor, ¿dónde lo hizo? En las plazas, en las calles, en las esquinas de las plazas. Ahí Él cumplió su ministerio, en una barca, en el monte de los olivos. ¿Y sabes por qué? Porque no encajaba en el mundo religioso. ¿Y por qué no encajaba? Porque el mundo religioso se había mezclado. No era la pureza verdaderamente de la palabra del Señor. No, sino habían mezclado lo santo con lo profano. Y hoy por hoy sucede lo mismo. ¿Tú crees que una iglesia que esté mezclando lo santo con lo profano va a querer que un predicador venga y le diga las verdades en la cara? No, Señor. No, por supuesto que no. ¿Invitarán a un predicador así para que predique en una iglesia que está mezclando lo santo con lo profano? No, por supuesto que no. Pero cuando hay predicadores que van en la misma línea, me contaba un hermano de Venezuela, decía, pastor, muchas gracias por haberme despertado, porque en realidad yo al principio también participé. En mi iglesia existe todos los días de culto, hay celebración de cumpleaños. Los hermanos cumplen años toditos los días y hay torta todos los días allí. Digo, no, pero ¿celebrar cumpleaños está mal? Si es que glorificas al cumpleañero, entonces tú tienes un problema de idolatría. Pero si tú agradeces a Dios por haberle dado un año más de vida a ese inútil hombre o mujer, entonces la gloria es de nuestro Señor. Pero celebrar todos los días, quitando la hora que se le da para la adoración a Dios, celebrar, eso sí es paganismo absoluto. ¿Te das cuenta? Cosas como esas ocurren hoy por hoy dentro de las iglesias del Señor. Todo menos que la espada limpie. Bueno, entonces,
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Corrompida, corrupción. ¿Por qué razón dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida? ¿Por qué? Porque eres un pueblo santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por lo tanto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La evidencia es demasiado clara. Este texto y muchos textos más derrumba completamente la presente costumbre de la Semana Santa y deja con claridad de que la Semana Santa no es una práctica cristiana de los creyentes de la iglesia del Señor, sino que es una mezcla de paganismo y cristianismo que hoy por hoy se ha llenado dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias. Aunque le parezca mentira, dentro de las iglesias evangélicas, en Semana Santa hay teatro de la crucifixión de Cristo. Buscan al hermanito más flaco, más raquítico, para crucificarle. Ya van a ver ustedes en las redes sociales, ahí aparece en la Semana Santa, y eso lo hacen en la Semana Santa. Buscan un María Magdalena, buscan ahí un Pedro que le niegue, un gallo que cante. Y eso le encanta a la gente, porque les encanta el teatro, pan y circo, les encanta eso. ¿Por qué no hablar del Cristo crucificado? Dijo el apóstol Pablo, yo cuando vine aquí no me propuse hablar palabras elocuentes o tratar de hacer cosas que le agraden a ustedes, sino me propuse solamente presentar y predicar a Cristo, pero a este crucificado. Todos los días de nuestra vida tenemos que predicar la identidad de nuestro Señor Jesucristo como lo que Él verdaderamente es. Y bueno, a primera vista parece ser un buen razonamiento esta idea de añadir costumbres paganas al culto cristiano, porque eso da una buena presentación. Mira, qué curioso, estos últimos días he mirado las noticias de cantantes cristianos y cristianas que decían, gloria a Dios, aleluya, negar su fe. ¿Y cuánta gente ha consumido música cristiana, entre comillas, cuando en realidad no es cristiana? Es paganismo mezclado con cristianismo. ¿No te das cuenta? Así como la música cristiana está corrompida, de la misma manera los púlpitos también está corrompido con lo santo y lo profano, lamentablemente. Por esa razón, tu oración, la mía, debe ser siempre que Dios nos guarde del paganismo, porque el paganismo viene despacio y se va metiendo poco a poco, poquito a poco. Si no, por eso dice la palabra, velad y orad, mantente alerta, de manera permanente alerta. ¿Por qué? Porque podemos ser atrapados o podemos ser seducidos por el paganismo. Recuerda que a Satanás no le interesa destruir una iglesia, no, a Satanás lo que hace es contaminar la iglesia. Una vez que contaminó la iglesia, ya está solucionado el problema para él. O somos o no somos, pero no podemos ser mitad y mitad, eso jamás. Lee conmigo Deuteronomio
El último versículo. Ese sí es el último. Deuteronomio capítulo 12, y con esto cerramos. El tiempo se nos terminó, con eso cerramos. Espero que le haya quedado claro al respecto de la llamada así Semana Santa, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni tampoco nada que ver con la Escritura, porque es contra la palabra del Señor. Y los creyentes no estamos para celebrar tal Semana Santa, ni siquiera observarla. Ni siquiera observarla. Pastor, pero si a mí me dan vacaciones de Semana Santa, ¿qué hago? ¿Lo tomo o sigo trabajando? Toma y ve a la iglesia. Toma tu familia y disfruta el tiempo con tu familia. Honra a Dios con la relación con tu familia. Ve a la casa de Dios. Ve al lugar de reunión. Glorifica al Señor. Exalta el nombre del Señor. No solamente en Semana Santa. No solamente, en todo tiempo. Lee conmigo Deuteronomio 12, 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y la heredes y habites en su tierra. Dígalo fuerte esa palabra. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, haciendo lo que ellas hacen. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, escucha esto, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? De la manera como también hacen ellos. ¿Sabes que la Iglesia Católica tan linda tiene tantos programas todo el año? Hay fiestas, hay esto, hay aquello, otro. Y nosotros como cristianos aburridos. ¿Quién te dijo que somos aburridos? Es que miren, ellos allá tienen esto, tienen aquello, tienen lo otro, que celebran esto, que celebran acá, que la fiesta de esto, que la fiesta de San Juan, que la fiesta de San Cudo. Bueno, una cantidad de fiestas. Y nosotros acá nada. ¿Quién te dijo eso? Hay una fiesta que nosotros celebramos. Y esa fiesta se llama, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí hemos sido hechos nuevos. Esto es lo que celebro. Ayer estaba muerto, mas ahora tengo vida eterna. Y eso no es de mí, sino es de Dios. ¿Cómo no voy a estar todos los días de fiesta? Agradecido al Señor lunes, domingo, hasta el día, todos los días. Agradecido al Señor. ¿Por qué? Porque ayer estaba condenado. Estaba sin Dios y sin fe en el mundo completamente acabado. Y ahora, gracias a Dios, que sus ojos de misericordia, movido a misericordia, me encontró en el camino tirado como una ave herida. Tirado en el camino. Nadie hizo misericordia. Pero el Dios eterno me observó y me curó mis heridas. Y luego de que cura mis heridas, dice, te doy por nombre como hijo mío. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Nada. ¿Eso no es motivo de estar de fiesta todos los días? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pastor, yo no siento nada. Bueno, todavía estás muerto. El día en que tengas vida nueva, entonces entenderás la magnitud y la grandeza de este agradecimiento. Mira esto. Guárdate de no hacer como lo que hacían las naciones. Dice, de la manera, no digas esto, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Voy a hacer lo mismo que hacen los demás. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa que abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Ok, claramente nuestro Dios es específico y puntual al respecto. En cuanto a las costumbres de lo que el paganismo hace, la iglesia no tiene que participar. Yo no sé si es que en el idioma que compartí ahora le quedó claro para usted.
Si es que le quedó claro para usted, no hace falta que esté mañana preguntando, pastor, ¿es malo también carnaval entre hermanos? ¿Con agua bendita? ¿Sí? ¿Es malo eso de ahí? Porque la agüita, yo creo que mojarse entre cristianos. Oye, mójate pero en otro día, no cuando el mundo celebra. Recuerda, el mundo no celebra para dar gloria a Dios. El mundo celebra para dar gloria a Satanás. Y yo hacer lo mismo. ¿Qué cosas nada más no debe hacer uno como creyente? Es bien fácil. Mira lo que el mundo hace, tú no hagas. Pero podría enumerarme, no, mira al mundo lo que hace y tú no hagas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, quien se hace amigo del mundo, en otras palabras, quien hace lo mismo que el mundo hace, se constituye enemigo de Dios. Pastor, ¿puede interpretar eso? ¿Qué quieres que interprete? Si lo que dice, dice, hermano. Pastor, ¿y el mundial de fútbol? El mundial, sí, ¿cómo es eso yo también? En otro día le explicaré. Si me han preguntado, pastor, ¿y todo eso, el fútbol es malo? No es malo. El fanatismo es el problema. ¿Sí? Así que, ¿bañarse es malo en Semana Santa? Algunos creo que aquí toda la cuaresma no se han bañado. Es hora de poner la fe donde debe estar, mis amados hermanos. Así que, cerrando este tema, todo lo que el mundo practica, hermano, todo lo que el paganismo, la religión del paganismo practica, la iglesia cristiana creyente, nacida de nuevo, debe aborrecer toda esa práctica. Pero si la iglesia que dice ser cristiana y creyente practica también, aunque no de la misma manera, pero de otra forma, con otro nombre, igual es. A eso la Biblia dice que así como el perro, después de haber vomitado, en otras palabras, saliste del mundo, vomitaste, luego vas a comer nuevamente. Así es el ser humano, la persona que dice ser creyente, cristiana, pero sigue participando de la basura que el mundo ofrece. Escucha esto, cerremos con esto. No sean, dice, como la puerca lavada, sale del mundo el cerdo, ya, acá bien lavadito, con un collar elegante, con perfume. Ya está, ahora ya está salvado. Menos tú te das cuenta hasta que vas allá a traer el espejo para que se vea, ya está metido en el barro otra vez. Eso pasa a los creyentes ahora. Lamentablemente a los que dicen ser creyentes ocurre eso y están contentos, felices de la vida. Las fiestas del lago agrio. Yo, pastor, me voy, pero solamente a darme una vuelta. Y ahí están, y ahí sí no se duermen. No, pero vienen a la iglesia, en una hora ya están durmiendo. Pero cuando van a una fiesta, a la calle, a mirar los viejos, a mirar esto, a mirar lo otro, ¡ja! Duérmete pues. Ahí están contentos, felices de la vida. ¿Qué diferencia, cierto? El paganismo está en su tope, tratando de seducir a la iglesia del Señor. Y dice la Escritura que nosotros debemos permanecer velando y orando en todo tiempo. Y el conocimiento de la palabra del Señor nos hace ver con claridad. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pónganse de pie, por favor.